Fomentando el descanso sabático, desalentando el comercio en el mercado laboral sabático. La política laboral sabática y el mercado laboral sabático. Cuando era joven, uno de mis programas favoritos era el show de Cosby. Recuerdo claramente los jueves por la tarde sentado durante 30 minutos de disfrute familiar. El personaje principal del programa era el Dr. Heathcliff Huxtable, cuyo trabajo principal era ayudar a traer bebés al mundo. Aprendí sobre cómo nacen los bebés viendo ese programa. Y una de las frases que siempre se me quedó grabada es cuando el Dr. Huxtable recibía una llamada de una de sus pacientes que estaba teniendo dolores de parto y contracciones. La pregunta que hacía era cuánto tiempo transcurre entre ellos. Preguntaba cuánto tiempo transcurrían entre esos dolores de parto para poder saber cuándo se produciría el parto. Jesús usó este símbolo de dolores de parto en Mateo, capítulo 24. Y hoy voy a mostrarles que, en lo que respecta a la ley dominical, los dolores de parto se acercan cada vez más. Es muy importante que entiendas este juego de palabras profético porque, como verás, el trabajo y las leyes laborales serán un factor muy importante en el movimiento dominical. Fue una herramienta que se utilizó en el siglo XIX y también formó parte del proceso en la historia lejana. En esta breve serie, echaremos un vistazo a lo que está sucediendo en la actualidad. Vamos a recordar lo que sucedía a finales del siglo XIX y lo que ocurrió con el emperador Constantino en el siglo IV. Verás que los dolores de parto han vuelto y cada vez están más cerca. Hoy comenzaremos echando un vistazo a este caballero que está aquí. Su nombre es Jonathan Barry y es el hombre que fue nominado por Donald Trump para el puesto de, lo adivinaste, procurador del Departamento de Trabajo. Por si no lo sabías, Jonathan Barry es un gran defensor de utilizar el gobierno, más específicamente las leyes laborales, para intentar moldear la sociedad de una manera que pueda promover la observancia de las leyes del sábado, lejos de mí poner palabras en boca de otra persona. Así que, por favor, échale un vistazo y escúchalo tú mismo. Y es específicamente la idea de fomentar el descanso sabático desalentando el comercio en sábado. La propuesta que está en nuestro libro es enmendar la Ley Federal Básica de Horas Extras, la Ley de Normas Laborales Justas para exigir que se paguen horas extras por todo el trabajo realizado en sábado. Lo más importante es que las personas tengan espacio para adorar y honrar a Dios y, en segundo lugar, tener momentos de descanso comunitario con sus familias y sus comunidades. Espero que lo hayas captado. Como dije, él ve el domingo como algo que debe protegerse y promoverse, y está más que dispuesto a utilizarlo y recurrir al gobierno para lograr ese objetivo. Este es un artículo titulado «Los nacionalistas cristianos y el Proyecto 2025 tienen un plan radical para rehacer sus fines de semana». Este artículo publicado el 30 de julio de 2024 analizó el documento del Proyecto 2025 y a uno de sus colaboradores, lo adivinaste, Jonathan Barry. Jonathan desempeñó un papel en la elaboración de la parte del Proyecto 2025 que trata sobre el trabajo. Y si me sigues, verás por qué esto es tan relevante. En este artículo, decía lo siguiente sobre el objetivo del Proyecto 2025. Americans United ha estado haciendo sonar la alarma sobre el Proyecto 2025, un plan nacionalista cristiano radical para rehacer la sociedad estadounidense según líneas teocráticas. Y aquí tenemos a una organización secular que está observando los movimientos que se están produciendo en Estados Unidos y ve que algo no va bien. El país se dirige en una dirección aterradora porque hay un grupo de cristianos en Estados Unidos que está ganando más y más poder a cada momento que pasa. Y está claro que están buscando un tipo de teocracia. Lamentablemente, hay muchos que piensan que esto es mucho ruido y pocas nueces, y, como resultado, hay relativamente pocos que están haciendo sonar la alarma sobre esto. Ahora bien, para ser justos, es obvio que el objetivo de una organización como Americans United se mezcla con la promoción de los derechos LGBTQ+, y la lucha por otras cosas con las que puedo no estar de acuerdo. Sin embargo, son capaces de ver las mismas cosas que yo estoy viendo y las mismas cosas que los adventistas han visto durante casi 150 años, que predice la profecía. Ciertamente, habrá un cambio político en este país en el que la Iglesia intentará controlar el Estado. El resultado será una pseudoteocracia que verá cómo se eliminan los derechos y las libertades religiosas de las personas. Este artículo se centra en la sección del documento del Proyecto 2025 que trata sobre los derechos de los trabajadores, otro nombre para el trabajo.
En esta sección, titulada Los nacionalistas cristianos se apoderan de tu domingo, dice que una sección sobre política de empleo escrita por Jonathan Barry, miembro de la Sociedad Federalista Conservadora, si se implementara, sometería el tiempo libre de los estadounidenses a la supervisión del gobierno al limitar lo que se puede hacer los domingos. Dios ordenó el sábado como día de descanso. Y hasta hace muy poco, la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación legal moral del trabajo en ese día. Barry escribe en otro lugar que, lamentablemente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo. Esto es exactamente de lo que los adventistas han estado hablando desde finales del siglo XIX. A diferencia de las interpretaciones de Apocalipsis 13 discutidas por otras denominaciones cristianas en las que han enseñado varias cosas, como que la marca de la bestia es un tatuaje, una tarjeta de crédito, un microchip o, más recientemente, la vacuna contra el COVID-19. A diferencia de muchos otros cristianos, la interpretación profética de los adventistas ha sido firme y coherente. Esta interpretación es que los fanáticos religiosos se levantarán en este país e intentarán ejercer el poder del gobierno para hacer cumplir la santidad del domingo. Aunque hoy no podré tratarlo en detalle, hay un marco teológico preocupante que subyace en la base de por qué muchos cristianos intentan dar un golpe religioso al gobierno. Y a medida que se producen estos movimientos, debemos tener los ojos proféticos bien abiertos. Jonathan Barry, junto con otros nacionalistas cristianos, quiere establecer disposiciones especiales para la observancia de la santidad del domingo porque los nacionalistas cristianos quieren que el cristianismo sea la religión nacional. Pero lo interesante es que no son solo los conservadores los que intentan hacer esto. Y muchos de ustedes han visto en nuestro video quién aprobará la ley dominical, demócratas o republicanos, que no son solo los conservadores los que quieren proteger el domingo, también son los liberales los que luchan por los derechos de los trabajadores y las leyes laborales por el bien de la sociedad. Pero, una vez más, no me crean a mí. Escuchen las palabras de estos representantes liberales que debaten los problemas laborales y cómo los estadounidenses se ven afectados. Creo que hablan de manera muy importante sobre la importancia que juega su fe en el trabajo que hacen y en su vida. Bueno, algo bastante descabellado está pasando en Estados Unidos hoy en día. En el año 2000, el 70% de los estadounidenses pertenecían a una institución religiosa, pero hoy en día esa cifra es del 50%. Esto ha supuesto un declive bastante precipitado en la capacidad o disposición de los estadounidenses para ir a la iglesia o a una institución religiosa de forma habitual. Cuando tienes que trabajar 70 horas para conseguir el mismo nivel de vida para tu familia que hace unas décadas, te habrían dado 40 horas, no tienes tiempo para ir a estudiar la Biblia los miércoles por la noche. Puede que ni siquiera puedas asistir a los servicios religiosos los domingos. Y, bueno, ya sabes, esto es el equilibrio entre la vida laboral y personal. Y, como digo, cuando tienes varios empleos para vivir de sueldo a sueldo o trabajas 7 días a la semana, 12 horas al día, tienes que sacrificar tu capacidad de ir a la iglesia. Si tienes que hacer algo más el domingo, puede que tengas el domingo libre y no hayas dormido en toda la semana y te pases todo el día durmiendo. Quiero decir, esa es una realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores en algunos de los horarios en los que trabajan. Este debate es muy claro. La gente quiere tiempo libre. La gente quiere tener la oportunidad de tener los domingos libres para poder rezar y estar con sus familias. Y cada vez vemos más que hay muchos políticos que están más que dispuestos a complacer. Este tipo de leyes y debates no se limitan a Estados Unidos. También se dan en varios países, incluidos los de Europa. Lo que realmente necesitamos es tiempo de calidad sincronizado con nuestras familias, amigos, comunidades y redes. Los amigos y la familia son el núcleo de nuestra vida social. Y más que nada, necesitamos este tiempo de calidad que podamos pasar todos juntos. Por eso apoyo con gusto a la Alianza Europea por el Domingo en nuestra lucha por este logro crucial. El Día Europeo por el Trabajo Libre, el Domingo Libre, nos recuerda la necesidad de tomar descansos colectivos y, por lo tanto, crear espacios donde todos podamos reunirnos. Cada vez hay más deseos de promulgar leyes como esta.
Aunque a muchos les parezca inofensivo, estas leyes inevitablemente serán perjudiciales. Esto se debe a que la humanidad tiene una forma de llevar las cosas demasiado lejos y perseguir a los demás, especialmente a la minoría, si no se llevan bien con la mayoría. Os estoy mirando a vosotros, a la Edad Media. Lo que estamos viendo y seguiremos viendo no es nuevo. Acompáñame y hagamos un viaje en el tiempo hasta finales del siglo XIX. Fue una época de agitación social. La gente vio un aumento de la delincuencia y la violencia. Vieron un aumento del consumo de alcohol. Muchos sentían que la sociedad estaba en declive mientras que la inmoralidad iba en aumento, algo muy similar a lo que vemos hoy en día. Y querían un cambio. Querían que Estados Unidos volviera a ser lo que solía ser. En otras palabras, querían que Estados Unidos volviera a ser grande. Pista. Lo que quiero que entiendas hoy es que a finales del siglo XIX, estuvimos muy cerca como nación de que se aprobara una ley dominical nacional. Gracias a personas como Jones, que estaban más que dispuestas a desafiar la usurpación de la libertad religiosa, la sociedad sigue teniendo libertad para adorar según los dictados de su conciencia. La lucha de Jones llegó hasta los pasillos del Congreso para luchar por la libertad religiosa, al oponerse al proyecto de ley dominical promovido por el senador Blair. Todo esto estaba ocurriendo a finales del siglo XIX. En este momento crucial, estamos viendo un resurgimiento de los movimientos que se estaban produciendo a finales de la década de 1880, y es necesario que hombres y mujeres conocedores e inteligentes, con respecto a la importancia de estos temas, alcen la voz e influyan en la sociedad antes de que esto se descontrole. El nacionalismo cristiano y los documentos del Proyecto 2025 son, de hecho, el sucesor espiritual de la labor de quienes a finales del siglo XIX intentaron eliminar la separación entre la Iglesia y el Estado. Para lograr sus objetivos, se formaron varias organizaciones, entre ellas la que me gustaría llamar el padre o abuelo del movimiento nacionalista cristiano actual. Según este artículo de Wikipedia, se trataba de una organización llamada Asociación Nacional para la Reforma cuyo objetivo era introducir una enmienda cristiana a la Constitución para convertir a Estados Unidos en un Estado cristiano. Fundada en 1964, la Asociación Nacional para la Reforma incluía representantes de 11 denominaciones cristianas, así como el apoyo oficial de varias iglesias. Publicaba una revista llamada The Christian Statesman. Continúa diciendo que la Asociación Nacional para la Reforma deseaba reverenciar el día de reposo dominical, oponiéndose a la distribución de periódicos el Día del Señor, ya que los periódicos dominicales se hicieron populares en la década de 1880. Como dije, esta organización fue la precursora del nacionalismo cristiano moderno. Ambos intentaban y siguen intentando ejercer el poder del Estado para promover la santidad del domingo. Y cada vez parece más que las leyes laborales serán uno de los catalizadores para que este movimiento tome forma. El objetivo era simple y el razonamiento sonaba así. Si podemos declarar que la nación es una nación cristiana, si podemos enmendar la Constitución, entonces podremos aprobar leyes que favorezcan al cristianismo y a los cristianos. Podemos tomar de nuevo las riendas de la sociedad y arreglar por fin lo que se ha vuelto tan malo. Buenas intenciones, sí. Pero, por desgracia, los malos resultados suelen estar alimentados por buenas intenciones. Y las intenciones de este hombre, entre muchas otras, son algunas de las que debes conocer porque, al igual que Jonathan Barry, este hombre estaba obsesionado con la relación entre las leyes dominicales y las leyes laborales. Su nombre era Wilbur Fisk Crafts. Wilbur Crafts fue un destacado clérigo, educador y defensor de la reforma social estadounidense, más conocido por su labor en la educación de la escuela dominical y el movimiento por la templanza. Cara fue autor de 2 libros relacionados con el sábado. Y para que quede claro, para él, el sábado no era el verdadero sábado del 7º día de la semana. Para él, el sábado era el sábado trans del primer día de la semana. Sus libros se titulaban Discursos sobre el sábado civil y el segundo se llamaba El sábado para el hombre. Crafts creía que el sábado es sagrado y sociopolítico. Creía que proporcionaba descanso y renovación espiritual y que debía garantizar los derechos de los trabajadores, protegiéndolos de la explotación y promoviendo la dignidad humana. En otras palabras, las leyes laborales. Fueron estas creencias las que llevaron a Crafts a presionar activamente para que se promulgaran leyes de descanso dominical, lo que dio lugar a una organización llamada Unión Sabática Estadounidense. Según la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día, la Unión Sabática Estadounidense era un organismo religioso interdenominacional que promovía la promulgación y el cumplimiento de una estricta legislación dominical.
Su principal portavoz atacaba con frecuencia a los adventistas del séptimo día, y la legislación que promovían llevó a los adventistas al ámbito de la agitación política. Con la presión de Kraft por la legislación dominical, a menudo entraba en conflicto con el teólogo adventista Ad Jones, quien a menudo citaba declaraciones hechas por Kraft y otros líderes de la Unión Sabática estadounidense para demostrar lo que él consideraba la falacia de sus hechos y lógica. Como ya mencioné, Kraft dio a conocer sus ideas en al menos 2 de sus libros, pero quiero leer el nombre completo de uno de los libros que acabo de mencionar para que puedan entender los dolores de parto que se estaban produciendo a finales del siglo XIX y cómo se relacionan con los dolores de parto que estamos viendo hoy en día. El título completo del libro es un trabalenguas, así que leámoslo juntos. El sábado para el hombre, un estudio sobre el origen, la obligación, la historia, las ventajas y el estado actual de la observancia del sábado con especial referencia a los derechos de los trabajadores. El título por sí solo debería decirles todo lo que necesitan saber. La conexión entre el sábado y el trabajador es clara, y no es en absoluto un salto de pensamiento o razonamiento darse cuenta de que estamos más o menos donde estábamos hace 140 años. Y ese lugar es este. Cada vez hay más cristianos que buscan implementar leyes dominicales. Y una de las justificaciones más destacadas es bajo el disfraz de leyes laborales y protección del trabajador. Buenas intenciones, sí, pero según Apocalipsis 13, conducirán a resultados terribles. Este sentimiento fue expresado por Elena White, quien vivió durante el contexto del movimiento dominical de finales de la década de 1880, cuando dijo esto: el movimiento dominical ahora se abre paso en la oscuridad. Muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente subterránea. Ella entendió que en realidad no entienden hacia dónde se dirigen. Comprendió que las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles. Y fue por esta razón y en ese clima que se completó el libro El Gran Conflicto. Solidificó la posición adventista sobre la unión de la Iglesia y el Estado, que es que estas dos entidades debían permanecer separadas. Porque si observamos la historia de la humanidad, incluyendo la adoración forzada de la imagen de oro en Babilonia, la oración forzada que tuvo lugar en el Imperio Persa, la persecución religiosa del Imperio Romano pagano y también la persecución del Sacro Imperio Romano, vemos que la historia está plagada de reyes, papas y laicos que constantemente buscan ponerse en el lugar de Dios y obligar a las personas a adorar como creen que deberían hacerlo. Esto es lo que Kraft intentaba lograr y esto es exactamente lo que se logrará si los nacionalistas cristianos se salen con la suya. El objetivo es cambiar la Constitución y acabar con lo que el estadista cristiano llama ateísmo político. Y es por esta razón que una vez más estamos sintiendo los dolores de parto. Y al igual que el Dr. Sable, puedo ver que las contracciones se acercan cada vez más y estamos viendo el comienzo de los dolores, también conocidos como el comienzo de los dolores de parto. Esta historia no ha terminado porque hay aún más conexiones con lo que ocurrió a finales del siglo XIX que reflejan lo que vemos hoy en día en los movimientos del nacionalismo cristiano y la elección del Papa León I XIV. León I XIII, que fue papa a finales del siglo XIX, va a añadir otra capa a esta historia que tienes que ver. Y te va a ayudar a entender que los vientos de contienda a los que se hace referencia en Apocalipsis 7 se detuvieron hace más de 140 años. Y seguro que parece que están a punto de ser liberados. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este video para que más gente pueda entender los problemas que están en juego. Pero por ahora, quiero que entiendas que Dios es un Dios de libertad. Él no fuerza, Él no obliga, Él no coacciona. Y Él está buscando hombres y mujeres que realmente entiendan su carácter y estén listos para reflejarlo, para compartir este mensaje, para ayudar a otros a ver los peligros de intentar jugar a ser Dios al intentar decirles a los demás cuándo y cómo deben adorar. Por la gracia de Dios, planeo ser una de esas personas y oro para que ustedes también lo sean. Dios los bendiga y espero verlos de nuevo para la segunda parte de las leyes dominicales y los dolores de parto.